No vamos a hablar ni de Serum, ni vamos a hablar de Splice, ni vamos a estar hablando de las típicas cosas que ves en 9 de cada 10 tutoriales. Los métodos de este vídeo van a ser herramientas nuevas, recién sacadas del horno o métodos poco convencionales que probablemente no conozcas. Voy a compartir maneras de procesar melodías para conseguir resultados únicos, diferentes y competitivos. Si no quieres estar utilizando los mismos 5 plugins y 5 presets que la mayoría de gente, este vídeo es para ti. Vale, primero quiero empezar con un plugin nuevo que acaba de salir hace un par de semanas que se llama ToneFlex. Quizás sí que hayas escuchado hablar de él, ya que lo ha creado un productor bastante conocido que se llama Kavi. Y esto no es un sponsor ni nada, es más, me lo he comprado yo con mi propio dinero de mi propio bolsillo, pero tengo que mencionarlo sí o sí porque es una locura. Es un plugin de efectos estilo analógicos, tipo pedales, de tape y tal, y crea como una mezcla perfecta de plugins como Portal, Thermal y Autochroma todos juntos, es literalmente todo en uno. Mirad este ejemplo, voy a hacer la melodía más básica y aburrida a propósito para que veáis lo que se puede hacer solo poniendo este plugin. Esto es antes. Y ahora esto es después con el plugin. Y esto con un preset diferente. Y esto con un preset un poco más complejo. Y es una locura, y la razón por la que a mí me gusta tanto es porque está diseñado por gente que trabaja dentro del género de trap y dentro del género urbano. Ahora más adelante voy a enseñar unos cuantos más ejemplos, pero si buscas algo fresco para elevar tu sonido, yo creo que este plugin está diseñado con mucho amor y creo que lo vamos a estar viendo mucho este año. El segundo método es una forma de conseguir ese color que generan los plugins de textura, pero sin ni siquiera tener que usar ningún efecto. Me explico. La mayoría de estos efectos tipo Portal, Fragments, etc. son interesantes porque le meten variación al sonido y hacen que no suene siempre igual y monótono. En el FL Studio, si partes de un sonido que suena así, lo que puedes hacer si quieres algo un poco más creativo, en vez de estar probando diferentes efectos, si buscas como otros sonidos, que en este caso one shots que suenen parecidos y cuadren dentro de la misma vibra, los seleccionas, le das a esta flechita y le das a crear capas con los sonidos seleccionados. Básicamente lo que acabas de hacer es crear un multi-key. Puedes hacer que suenen los sonidos de forma random o secuencial, que son uno detrás de otro en el mismo orden. Si no usas FL Studio, puedes hacer algo parecido usando el Pigments de Arturia. Y ahora la misma melodía de antes pasaría de sonar así a sonar así. Ahora lo que puedes hacer es procesar todos los sonidos juntos, mandándolos al mismo canal de mixer. Si hago eso y le meto un ToneFlex, me puede quedar algo de este estilo. Pero también lo que puedo hacer es, por ejemplo, mandar 3 sonidos a un canal y 3 a otro y meterles efectos diferentes para sacar un resultado aún más único y con más color y más movimiento. Y en este ejemplo solo he usado one shots, pero piensa que puedes hacer esto con plugins también. Puedes hacer plugins, one shots o incluso una mezcla de los dos. Aquí, por ejemplo, he cambiado uno de los one shots por un Analog Lab, otro por un Serum y otro por otro Analog Lab diferente. Pero al final del día las opciones son infinitas con las combinaciones de one-shots, plugins y efectos que puedes hacer con este método. Y si en vez de hacer una melodía de arpegio hago acordes a partir de esto, también van a quedar con un sonido súper texturizado. Si sigues notando que tu sonido suena seco, vacío y demasiado plano y quieres seguir aprendiendo, tengo un Patreon con más contenido como samples deconstruidos o tips para ayudarte a tener un sound selection más competitivo. Incluso si quieres acelerar aún más tu proceso, te recomiendo mis mentorías 1 a 1, donde te doy recomendaciones personalizadas para mejorar y conseguir tu sonido ideal. El link está en la descripción. Este tercer método quizás digáis, ¡buah, qué tontería y qué obvio! Pero de toda esta lista, sin duda que es el más versátil de
métodos. En resumen, se trata de pasar siempre tus MIDIs a audio. En el vídeo de texturas hablé de cómo pasar a audio es una herramienta para darle color al sonido, pero la realidad es que es una herramienta súper infravalorada y la realidad es que solo veo a usarla bien a productores más avanzados. Tengo un par de ejemplos para demostrar cómo yo uso audio para procesar mis melodías. Esto es un ejemplo de un sample que estoy trabajando y tengo esta melodía de aquí. La he pasado a audio y he cortado mano a mano cada nota individual de la melodía. Y a propósito lo he hecho de forma imperfecta para que no caigan los cortes justo en el tiempo, para darle más movimiento y como un feeling más humanizado. Y luego usando la herramienta de Fade lo que he hecho es acortado un poco cada nota y esto le va a dar un feeling totalmente diferente a la melodía. Esto es antes y esto es después. Ahora en este otro ejemplo tengo esta melodía otra vez muy simple y muy básica. Y este ejemplo va a ser un poco más exagerado, pero es para demostrar el nivel de variación que puedes hacer sobre tus audios. Un par de cosas que quiero resaltar son primero aquí que he estirado el audio. Y como esta melodía es un arpegio con mucho movimiento, al estirar el audio se crea como un contraste que siempre queda muy bien. Por la misma regla de 3, si fuera como acordes más largos en vez del arpegio, intentaría ver de meter alguna sección con mucho más movimiento para contrastar. Lo segundo que quería resaltar es este efecto. Básicamente es un LFO con una automatización y se hace muy fácil. Si abres el sampler del sonido y te vas a la parte del envelope, yo lo que he hecho es subir aquí el amount a tope y luego automatizar lo que es el speed. Si le doy a play al audio y voy jugando con el speed, mirar el efecto que hace. Ahora, si usas esto para hacer un automation clip, puedes conseguir un resultado que suena bastante complejo, pero que realmente es muy fácil de hacer. Luego con esto para hacer una sección B, lo que he hecho es lo he vuelto a pasar todo a audio y le he metido un tone flex por encima. Y básicamente eso es todo por el vídeo de hoy. Déjame saber qué te han parecido estos tips y si hay algo en específico que quieras ver en los próximos vídeos. No te olvides de echar un vistazo al Patreon y si te ha gustado el vídeo considera darle like y suscribirte al canal, significaría mucho para mí y nos vemos en el próximo vídeo.